¡Olis! Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas, brujitas. ¿Cómo están? Hoy es otro martes de podcast y, bueno, no es cualquier martes. No, No. justo estamos grabando esto el 25 de noviembre. Claro, no sale hoy día, pero bueno, sale mañana. Venimos del pasado. Creíamos que es pertinente hacer este episodio. Sí. Y en verdad, este episodio iba a salir antes, pero bueno, pasaron cosas. Y Pero bueno, creo que está perfecto igual, ¿ah? Sí, igual O sea, porque hay que erradicar todo esto de la violencia todos los días, no solamente el 25 de noviembre, sino los 365 días del año 24/7. exactamente. Siento que siempre como que los momentos de preparación son los momentos en los que también como que nos damos cuenta de cosas, ¿no? Reflexionamos, exactamente. Entiendo que es el día por la eliminación de la violencia contra la mujer. Pero creo que esto como que también puede abarcar algo un poco más grande, que no es solo las mujeres, sino contra las personas más indefensas, digámosle, ¿no? Porque definitivamente siempre la violencia se ejerce contra personas que están indefensas, ¿no? Y las personas que ejercen las violencias son personas que están en situaciones de superioridad o poder, no, o sea, superioridad entre comillas, ¿no? Como según ellos. Pero como que es algo que sucede, ¿no? Se repite. Así es como la dinámica. Y otra cosa también que me gustaría también que pensemos es como que en la violencia, o sea, como un poco como la abstracción de la violencia, no siempre como fuerza física bruta, ¿no? Sino también como acciones que dejan a algunos, como justamente lo que dije, a la merced de el más fuerte, ¿no? De nuevo, no en cuestión física, sino en el poder que tenemos, no sé, según el trabajo que tenemos, según dónde trabajamos, para quién, cuánto dinero tenemos, dónde vivimos, si queremos una vida mejor, etcétera, 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 ¿no? La violencia se convierte como en el Estado, en fuerzas gubernamentales, contra las personas a las que no protegen a propósito, porque no les conviene. Por ejemplo, lo podemos ligar muchísimo al episodio de las brujas, ¿no? De cómo se empieza Claro. a perseguir. Y todo, bueno, a partir de un sistema capitalista que le pone más valor a la economía que al bienestar, plenitud y soberanía social, personal de cada persona. Sí, de hecho ya tenemos un episodio más del año pasado, qué rápido, del año pasado, donde también hablamos más o menos de esto. Bueno, la verdad no me acuerdo, pero también seguro que mencionamos cosas así, porque efectivamente, como dice Fer, no hay solamente un tipo de violencia, ¿no? No es simplemente como que, no sé, dejarte el ojo morado, que es la violencia que se viene en la cabeza directamente, o violencia sexual, pero hay muchas más, hay violencia verbal, emocional, psicológica, violencia económica, muchas violencias más que día a día pasan millones de mujeres, y creo que la literatura es un lugar bien importante para poder visibilizarlo, ¿no? Y para que quede plasmado, o sea, para que quede escrito, ¿no? Miren, las mujeres pasan por estas violencias y si se puede en algún futuro decir, wow, qué bueno que esto ya no pasa, ojalá, porque queda ya como una denuncia hecha por escrito, ¿no? Ya no una denuncia que va a un Tribunal, ¿no? Exacto, pero es una denuncia pública a modo de descargo, y a través de esto varias mujeres pueden sentirse acompañadas en sus procesos, pueden sentirse identificadas, o incluso puede servir a modo de reflexión de que inconscientemente no sabes que te están ejerciendo un tipo de violencia, y al leerlo, oye, ¿qué está pasando acá? Sí es. Entonces creo que es importante que estos relatos trascienden lo individual y uno se da cuenta que son violencias o microviolencias, entre comillas, que también se pasan en colectivo y se pasan día a día, desde el acoso, que se normalizó por años, ¿te acuerdas? O sea, por años se ha normalizado, e incluso ahora que hay una ley y todo, pero bueno, como que no hay pruebas, o sea, hasta violencias mucho más ya fuertes como la violencia sexual, ¿no? Claro, y creo que también está en, justamente, o sea, como tú dices, ¿no? En las microviolencias, entre comillas, entre enormes comillas, ajá. Porque hay muchas situaciones en las que las personas ejercen violencia y que no le llamamos como tal porque nos suena algo muy fuerte, ajá, ¿no? Sin embargo, es violencia. O sea, ejercer tu superioridad, qué sé yo, en base al dinero que tienes, al trabajo que tienes, sobre alguien que no tiene el mismo dinero que tú, que no tiene el mismo trabajo que tú, así no le estés violentando físicamente. O sea, hay muchos detalles, muchas acciones pequeñas, entre comillas, de nuevo, que son violentas, son violencia. Sí, igual generan un impacto en Exacto. uno, ¿no? Generan un impacto fuerte en cómo actúas.
Entonces yo sí creo que hablar sobre la eliminación de la violencia contra las mujeres o personas vulnerables en general a través de la literatura es eso, ¿no? Reconocer el papel que tienen las historias para poder desafiar el silencio y transformar todas estas conductas que se han perpetuado por años, que han quedado impunes, que nadie ha hecho nada, nadie le ha importado. ¿Por qué? Porque quienes tienen el poder son el grupo que no sufre tantas violencias, pues. Son el grupo que al contrario las ejerce y tienen todo para salirse con las suyas. Entonces, en los libritos que vamos a hablar ahora, he tratado de no repetir. He tratado de traer nuevas autoras. No he podido al 100%, pero... Nunca se logra al 100%. O sea, al final tenemos que regresar icónicas, a las que amamos. Son icónicas, obviamente. Bueno, voy a empezar con la clásica de las clásicas de la que siempre hablo. En los últimos episodios he hablado bastante. A ver, adivinen. Sí, María Fernanda Ampuero. Pero esta vez otro libro, Pelea de Gallos. Pelea de Gallos tiene 13 cuentos, fue publicado en el 2018 y desde su lanzamiento ha tenido un gran impacto por la crudeza con la que escribe, Es una autora que no se calla nada y escribe las cosas como son, y aunque puede ser un poco chocante, al final dices, sí, tiene razón. Aborda temas como la violencia de género, abusos sexuales, la desigualdad social y todo esto con el hilo conductor entre los cuentos, que es la violencia dentro del hogar, que es un tema que todavía es medio tabú o del que no se habla mucho porque siempre se intenta justificar, ¿no? Entonces sí es fuerte. De hecho, ahorita voy a hablarles de los 2 primeros cuentos y son como que, para empezar un libro es como que, Dios mío, es súper fuerte. Sobre todo porque uno tiene la idea de que la familia es el lugar seguro. Y al leer este cuento te das cuenta de que no necesariamente, también puede ser un lugar bastante peligroso, justo por todo el tipo de violencia que se ejercen sobre los hijos, sobre los adolescentes y sobre las mujeres, ¿no? En este caso de los cuentos. El primer cuentito es Subasta. Yo me quedé en shock cuando lo leí. Básicamente nos narra la historia de una niña que literalmente es subastada frente a un grupo de hombres adultos como si fuera un objeto. O sea, ese es el plot del cuento. Y es una imagen muy cruda, pero que refleja directamente lo fácil que es abusar sexualmente de alguien, lo fácil que es secuestrar menores para luego venderlos como si nada. Habla mucho también de la explotación y de cómo el cuerpo de las mujeres se vuelve así en mercancía porque sí, porque alguien decidió y ya está. Y lo que más impacta en esta historia es que María Fernanda Ampuero empieza así, de golpe, desde las primeras líneas te va diciendo como que pasa esto y esto y esto, y tú ya sabes que algo malo va a pasar, esperas que no sea tan malo. Es una descripción que no llega a ser explícita del todo, sí es grotesca, sí es un poco... juega mucho con cómo las mujeres debemos actuar y llegar a cierto límite para protegernos a través del asco, a través de acciones que los hombres no esperan de nosotras, porque ¿qué esperan? Sumisión, como que lloremos, que nos quedemos calladas. Entonces ya cuando haces algo que rompe con eso, que ya no los atrae, al toque, ¿no? ¡Ah, qué asco! Y te dejan. Entonces eso, básicamente lo que el libro hace es mostrarnos cómo una niña descubre eso a temprana edad y lo va a usar como mecanismo de defensa a lo largo de su vida para evitar que hombres abusen de ella, cuando debería ser todo lo contrario. Una debería vivir libre, feliz y tranquila, y que más bien los hombres no te hagan nada porque eres un ser humano que merece respeto y merece vivir libre y hacer lo que quiera. Pero no, tienes que vivir siempre a la defensiva. Básicamente ese es el plot del cuento. Yo cuando lo iba leyendo sí me lo imaginaba como una película así de body horror, así todo asqueroso y sangriento, pero es mucho más que eso, ¿no? Es entender cómo interiorizamos de que eventualmente al ser mujeres nos van a pasar cosas y tenemos que estar preparadas para lo peor. Entonces, sí, pues este cuento no solamente te deja pensando en el sufrimiento de las víctimas, sino también en cómo la sociedad permite y perpetúa que estas cosas pasen, dando tips, ¿no? De, estudia karate, estudia defensa, cómprate tal cosa para que te defiendas, siempre anda con tu navaja, ten números a la mano en el celular, y es como que, sí, pero esa no es la solución, no previenes de esa forma la violencia, simplemente la aguantas y lo peor es que no queda de otra. Tienes que hacerlo porque si no, no hay otras acciones más. Aquí he separado básicamente 4 partes del cuento, así cortitas, en donde se ven los diferentes tipos de violencia en este cuentito. El cuento empieza así. Papá era gallero y como no tenía con quién dejarme, me llevaba a las peleas. Las primeras veces lloraba al ver al gallito desbaratado sobre la arena y él se reía y me decía mujercita. De camino, siempre algún señor gallero me daba un caramelo o una moneda para tocarme o besarme o tocar
abrazarlo y besarlo. Tenía miedo de que, si se lo decía a papá, volviera a llamarme mujercita. O sea, esa es la primera violencia, ¿no? Cómo haces chiquita a alguien. Esa violencia, no sé si es psicológica, verbal, de, ya no seas llorona, ya no seas mujercita. Entonces tú aprendes voy a ser fuerte, no voy a decir nada, voy a aguantar todo lo que tenga que pasar. Y nuestra protagonista es una chiquita, pues es una niña. Luego, la historia sigue avanzando y detectamos ya que hay una violencia más normalizada y de alguna forma ella empieza a relacionar a los hombres con olores, con lugares, y ya los relaciona hombre-peligro. Y es cuando básicamente ella cuenta esto. A veces me quedaba dormida en una esquina, debajo de las graderías, y despertaba con algún hombre de esos mirándome la ropa interior por debajo del uniforme de colegio. Por eso, antes de quedarme dormida, me metía la cabeza de un gallo en medio de las piernas. Una o muchas. Un cinturón de cabezas de gallitos. Levantar una falda y encontrarse cabecitas arrancadas tampoco les gustaba mucho a los machos. Entonces ahí empieza ella como que a darse cuenta de, esto hace que no me toquen. Y aunque sea radical, ella lo encuentra como una forma de defensa y aún así nada la exime de pasar por todo lo que pasó. Y luego en plena subasta hay una chica, la pasa súper mal, ¿no? La toquetean, la manosean, la venden y ahí caes en cuenta de cómo se sexualiza, cómo las mujeres son básicamente cosificadas. Claro, la culpa es de la víctima porque, pero ¿a quién la manda a ser tan bonita? Pero es muy bonita, tenían que cuidarla, no tenía que salir. Cuando al final la están secuestrando y ya el libro termina con un acto del que depende que nuestra protagonista siga viva o no, ¿no? Que no se los contaré para no spoilear, pero es un cuento cortísimo, son como que 6, 8 páginas en donde, claro, lo triste es eso, ¿no? Ver cómo las adolescentes de este lugar, al ser un espacio rodeado de tantos hombres, donde predomina así full calzoncillo, full testosterona, es como que tienen que cuidarse de más y tomar acciones bien radicales. Entonces, bueno, ese es el primer cuentito que atrapa desde el principio, o sea, desde la primera línea engancha, y luego está el segundo que también es similar, también la protagonista es chiquita, se llama Monstruos, y son 2 hermanas que tienen una niñera. Esta niñera tiene 14 años y estas gemelas aman ver películas de terror. Igual les da miedo, pero les encanta ver películas de terror y tienen pesadillas en la noche. Entonces su niñera les dice básicamente, ¿no? Chicas, no le tengan miedo a Freddy Krueger, a los vampiros, ténganle miedo a los vivos. Y las gemelitas no entienden. Ellas no entienden cómo le van a tener miedo a los vivos si hay monstruos que son tan peligrosos. Entonces ya conforme va avanzando la historia, entendemos por qué la chica de 14 años le tiene más miedo a los vivos o no. Y algo bien interesante de este cuento es que habla también de la menstruación. En algún punto, ambas hermanas les viene la regla y la niñera lo que hace es agarrarlas fuerte del brazo y decirles, chicas, ahora ya están menstruando, ahora ya pueden tener bebés, o sea, cuídense más que nunca. Entonces sentimos la angustia de la niñera por cuidar a estas 2 niñas que tienen 12 años, mientras que la niñera tiene 14. Pero es como que le han pasado tantas cosas que ya su historia de vida parece mucho más. Y ahí también vemos cómo el trauma puede afectar físicamente, mentalmente, tu tranquilidad, tu estabilidad, la forma en la que te desenvuelves, ¿no? Desde el trauma. Cuando alguien de 14 debería estar pensando en que, no sé, en jugar, en qué ponerse, ella está pensando en que, no, a estas chicas les acaba de venir la regla, les puede pasar lo mismo que a mí, que no, que las protege. Y bueno, al final del libro nos enteramos qué es lo que pasa, es súper triste, es súper fuerte. ¿Por qué? Porque el final es abierto. Y aunque es abierto, no hay un final feliz, porque ya se ejerció violencia contra estas 3 chicas. Entonces, sí. Y esos son los 2 primeros cuentos. Hay 11 cuentos más que es como que... Y María Fernanda Ampuero lo logró otra vez. O sea, yo amo los cuentos de María Fernanda Ampuero. Siempre voy a hablar de ella, lo siento. Amerita, por favor. Sí, es lo máximo. Sí, y creo que se habla bastante de sacrificios humanos, pero y como que pelea de gallos, o bueno, no sé, yo creo que queda como que un poco relegado. He hablado más de sacrificios humanos como 500 veces, a pesar de que las violencias acá también son súper fuertes. Sí, pelea de gallos tiene unos cuentos muy, muy fuertes. Yo he leído recién la primera mitad y es como que he tenido que parar y he dicho, voy a continuar luego porque sí. Densea, ¿no? Sí. O sea, lo que pasa es que es mucha información y ya cuando eres consciente de que son realidades, ahí es donde choca. Y justo María Fernanda Ampuero en entrevistas dice que eso es lo que ella quiere, no más que impactar negativamente en la gente. Quiere ese impacto porque uno a veces en el día a día, ya pues pobrecita, ya pasó. En cambio cuando lo lees te quedas pensando y te da vueltas y es una forma en la que ella puede visibilizar todas estas violencias de las que no es que no se hable mucho, simplemente que se habla tanto que ya lo normalizas, pues no es como que bueno, pero todos los días pasan desgracias, pues. ¿Y por qué? O sea, no hay ese cuestionamiento de cómo hacemos para que pare. Porque también se suele hablar como que de libros así, usan el morbo y no sé qué cosa. Sí. Y es como, bueno, ¿qué te puedo decir si la violencia es así de fuerte, ¿no? Si la violencia es así de... Es que a veces no es morbo, es que es así, claro, y es una línea, ¿no? Ay, claro. Es que yo no leo eso por mi paz mental. Pero ¿cómo puedes tener paz mental si hay un montón de personas pasando por eso? Y que en algún momento puede ser tú o alguien cercano y
como te cerraste en la burbuja en la que no, a mí no me va a pasar. Y no, pues, ¿no? Y hay algo bien importante, es que María Fernanda Ampuero viene de Guayaquil, Ecuador, que es una de las ciudades más peligrosas de Ecuador. Entonces, sabe de lo que escribe, sabe de lo que habla, ¿no? Claro, y creo que en realidad todas estas autoras saben perfectamente de lo que están hablando. Sí. Sí. Bueno, yo voy a continuar y estoy muy emocionada porque, bueno, si bien es una autora no es que recién la he descubierto, pero sí recién voy a hablar de ella y eso me emociona un montón, especialmente por el libro del que voy a hablar, que fue uno que me sorprendió gratamente, y es Alegría, de Margarita García Robayo. Yo ya había leído, creo que hace poco, ¿no? También en lo de la FIL dije, ¿no? Yo tenía a Margarita como que muy ahí, de como persiguiéndome, de que tengo que leerla ya, porque leí uno de sus libros que está publicado con Peso Pluma, que es... ¿Primera persona? Primera persona, me parece, ¿no? Pero como que, o sea, es uno de esos libros que, no sé, leí en un momento que estaba en otra y ahorita te juro que no me acuerdo. Ah, bueno. Sí, entonces es como que no podía hablar de ella, pero de pronto llegó la alegría a mis manos, pero no es tan alegrioso, pero bueno. De este libro, Alegría es la finca en donde viven Ana y Yoli. Ana y Yoli son dos niñas que tienen la misma edad. Una es la hija de la patrona y la otra es la hija de la sirvienta, básicamente. Una partecita al toque dice: después de esa salida al pueblo, dejó de ser amigable y pasó a ser como todos los patrones, amable y displicente. Cada tanto le regalaba ropa a Yoli, porque eran de la misma talla. ¿No? Tenemos estas dos niñas que básicamente se crían juntas. Hay bastantes diferencias. En este libro tenemos como fragmentos de una historia completa, como formando un rompecabezas a través de cada relato. Tenemos acontecimientos que desencadenan a su vez otros acontecimientos, y los que se vienen y así sucesivamente, todos igual relacionados entre sí. Me hizo recordar mucho a Perras de Reserva. Ah, ajá. Estaba pensando en Barbie, la princesa y la plebeya. Más o menos. Más o menos, por ahí. A través de estos fragmentos de realidad que podría equivocarse con Un pueblo sin acontecimientos mayores, vamos descubriendo una realidad en donde dos niñas, como les dije, Ana y Yoli, de la misma edad, una de familia con dinero, la otra hija de la empleada, tienen vidas y destinos completamente distintos, a pesar de haber vivido en el mismo lugar, al mismo tiempo, después de incluso haber sido amigas, ¿no? En la infancia, para luego como regresar todo a su lugar, porque una amistad así no podría sobrevivir al destino, ¿no? Como que a las realidades respectivas que le tocan a cada una. Tenemos en este libro una atmósfera que se identifica desde un principio como a través de lo onírico, de los mitos, lo brumoso del calor que aplasta, ¿no? Eso también es un tema bien interesante. El calor se siente. El calor de este pueblo en Colombia, donde el calor abruma, se siente. Y esa es una de las cosas que me encanta cuando las escritoras son capaces de hacerte sentir estas cosas que no te pueden simplemente decir hace calor, pero te lo hace sentir. Eso me fascina. Y bueno, nos envolvemos en una historia donde entre la nada de lo aparentemente mundano y el delirio de la realidad, encontramos relatos de un pueblo que más tarde tomaría una forma fantasmal con la memoria de las personas que lo habitaron, mientras la violencia no acechaba más allá de la cotidianidad de los mismos problemas de siempre: prostitución, precariedad, inseguridad, violencia en el hogar, etcétera, ¿no? Es como este aparente lugar tan tranquilo, donde no pasa nada, donde no, aquí en este pueblo no sucede nada, y es como pueblo pequeño, infierno grande, tal cual, porque encima con el calor del infierno. Entonces vemos de manera como muy sutil y plagado de otras violencias que parecieran quedar desapercibidas, como sucede en la realidad, al normalizar lo que no debemos normalizar, ¿no? Tenemos fragmentos de realidades golpeadas por conflictos internos. Aquí es un tema, ¿no? Porque si bien, por ejemplo, yo no conozco exactamente el contexto social e histórico al que se refiere Margarita en este libro, en realidad no es tan difícil identificar esto, no sé, yo como peruana, ¿no? Por ejemplo, teniendo conocimiento del conflicto armado interno acá en Perú, ¿no? Quiénes fueron las personas afectadas, el nivel de terruqueo, y todo eso se ve plasmado de cierta forma en este mapa de historias que forman parte de la historia de un país que se repite
repite en distintos países fronterizos. Entonces también vemos lo violento de una realidad que da beneficios y privilegios a personas por haber nacido y a otras no, o más bien lo opuesto, ¿no? Igual por haber nacido en cierta familia, en cierto contexto, en cierto espacio geográfico. Simplemente por eso, ¿no? Es como que en base a la realidad de la que naciste, ya están escogidas todas estas cosas que te van a suceder casi, ¿no? Como que no hay lugar a elección, no sé. Entonces, por ejemplo, ¿no? Ahorita que les hablo comparando con la realidad propia, la historia de Yoli es justamente la hija de la mujer que trabaja en la casa, ¿no? De los patrones de la hacienda Alegría. Me hace mucho recordar la historia de Babi, que es uno de los personajes en El Año del Viento, de Karina Pacheco. Por si lo han leído, por ahí también lo he comentado. Que de hecho también voy a hablar de uno de sus libros, pero bueno, vamos más adelante. Y es eso, ¿no? No es un libro justamente en contraste, por ejemplo, con Pelea de Gallos, que te muestra así la violencia directa, de frente, como sin arreglos, pero está ahí, está latente, ¿no? Está esta niña, están estas dos niñas, está esta realidad, ¿ves cómo? Porque también como que vemos incluso después cuando crecen, ¿no? Igual, todos son fragmentos, todos son, o sea, como pequeños destellos de lo que sucede, porque esa es la manera en la que Margarita arma, ¿no? Estos textos. La violencia está en como que lo que ya sabemos, en lo que no nos dice, pero ya sabemos qué pasa, que ya sabemos, es que no quiero decirles cosas, pero no quiero spoilear, ¿no? Porque hay un momento en el que incluso, por ejemplo, hay una conversación ahí donde hay terruqueo. Y eso es algo que yo no había visto en otro lugar. Simplemente porque no vivo en otro lugar, ¿no? Pero es como, ok. Estas realidades no son tan distintas, no son para nada distintas, especialmente viviendo en contextos tan similares, ¿no? Entonces es horrible como darse cuenta de esto, lo que dije antes, ¿no? Como que desde que naces ya está tu destino casi que prehecho y está lleno de violencia, ¿no? Y en situaciones en las que los contextos sociales son agitados, son siempre estas personas justamente las que más la sufren, ¿no? Y si bien, por ejemplo, ahorita no les estoy hablando de ninguna violencia de repente de género en particular, igual es lo que les dije al principio, ¿no? Son situaciones de alta violencia, o sea, ¿cómo no va a ser violento que por el simple hecho de nacer en una situación específica, tu vida esté destinada a algo, ¿no? A algo en específico, a más grande ser o sea, ser terruqueada por haber, qué sé yo, no estado en las situaciones en las que debías estar frente a la mirada colectiva. Nada, es un libro que yo recomiendo muchísimo. Les voy a leer, a ver, una partecita más. Un año después, cuando la guerrilla tomara la finca, el letrero desaparecería. No enseguida, permanecería algunos días sucio y baleado, como una metáfora. No, entonces sabemos que, o sea, es un pueblo, claro, que primero todo estaba como en relativamente bien, relativamente no pasaba nada, pero igual pasaban muchas cosas. Y luego viene como que la violencia ya real, ¿no? Expresa con guerrillas, qué sé yo, conflicto armado interno, por ahí alguien de Colombia que nos explique de repente un poco más el contexto, por favor. Pero finalmente, o sea, antes y después están las personas que no les va a pasar nada y están las personas que siempre se van a ver perjudicadas. Y siempre son justamente las de menores recursos, los que no tienen una situación económica favorable, claro, etcétera, etcétera, ni etcétera. Contactos, ni nada. Exactamente. Entonces es eso, ¿no? Es esta violencia que, a pesar de no ser desde un principio así explícitamente violenta, sangre, en ese sentido física, se traduce a la violencia que es como destinar a alguien a este tema de el pobre es pobre porque quiere, no es real. ¿No? ¿Y ese libro creo que es ilustrado? Este libro es ilustrado encima. Ay, tiene bonito. tiene unas ilustraciones hermosas de Power Paola que acompañan a cada uno de estos textos. Y bueno, como está publicado por Páginas de Espuma, sabremos que no es una novela. Son textos separados, ¿no? Que arman una historia y junto con las imágenes es hermoso. Es realmente hermoso, sí. Y nada, pues les recomiendo definitivamente leerlo. Es muy, muy bueno. No se esperen No se dejen llevar por el nombre. Ajá, sí. Sin embargo, tampoco se esperen una pluma filosa como la de María Fernanda Ampuero o Fernanda Melchor, un poco más sutil, pero sin embargo en todas esas sutilidades
o sea, lo que logramos sacar es muy potente. Es que eso es verdad. Igual pasa en las películas, ¿no? Hay pelis que no muestran nada, pero tú ya sabes qué pasa. O sea, no tienen que mostrártelo para que tú sepas, le pasó esto, está sufriendo, la han traumado. O sea, no. A veces en los silencios, tú mismo, y ahí es donde escala, ¿no? Como que ya, pero pasó esto, ¿y qué más puede haber pasado? Y ahí es donde la gama de posibilidades no termina, y ahí es donde te das cuenta de, cuántas violencias hay. Bueno, yo ahora les voy a hablar de un ensayo. Hay de todo. Esto me encanta. Novelas. Me encanta porque siento que también ya nos hemos abierto como que un poco a... Sí, podemos hablar de los ensayos en estas situaciones. Claro, y este ensayo es un ensayazo, es un ensayazo. El libro es Microfísica sexista del poder, y el nombre completo, porque es con bajada, ¿no? Microfísica sexista del poder, el caso de Alcácer y la construcción del terror sexual. Ahora, este libro yo lo leí después de haber visto el documental del asesinato de las 3 chicas de Alcácer en España en Netflix, porque este libro no te narra exactamente la historia, más bien hace un análisis social y feminista de cómo se manejó esta historia en los medios. Entonces, les voy a dar un poquito de contexto. Primero les voy a hablar un poquito de la autora, porque es la primera vez que hablo de ella. Es Neria Barjola, y ella es una autora y académica española que se especializa en el estudio del feminismo y la violencia de género. Este caso fue muy sonado en 1992, hace muchísimos años, pero es un caso que conmovió tanto a Alcácer y a España que se sigue hablando, ¿no? Es como que marcó toda esta generación. Entonces, lo que ella quiso hacer fue un análisis y poner en papel cómo las estructuras de poder patriarcal están profundamente arraigadas en nuestra sociedad y cómo éstas se manifiestan sobre todo a través de los medios de comunicación y la narrativa social. O sea, cómo los medios tienen el poder de venderte una historia y hacer que empatices o que odies a las víctimas o generar un miedo. Y lo que detectó Neria es que la sociedad aprovechó este caso para meter miedo en las mujeres y decirles, estas 3 chicas murieron, desaparecieron, y lo mejor es no salir, que las adolescentes no salgan. Y aquí hay algo bien importante que dice la autora sobre la desaparición de estas 3 chicas de 14 y 15 años. Esto está en la introducción y la misma autora dice esto: desde que comencé este trabajo de investigación, leer la palabra desaparecen o desaparecieron me causaba cierta irritación. No sabía por qué, pero me irritaba. Una rabia contenida e histórica de violencia y tortura sexual contra las mujeres afloraba cada vez que ese significado aparecía. Este malestar luchaba, sin duda alguna, contra una ocultación. Hay algo en la palabra desaparición que, cuando se refiere a los crímenes cometidos contra las mujeres, implica de por sí cierta invisibilización. Por definición, expresar que las adolescentes desaparecieron hace referencia a una ausencia, inserta metafóricamente una especie de duda, una neutralización que en el ámbito semántico y desde una perspectiva feminista no quiero dejar pasar. Porque la ecuación es muy simple: las mujeres no desaparecen, son obligadas a desaparecer, y en este caso fueron asesinadas. Entonces, todo esto, ¿por qué lo dice? Porque la prensa manejó muy mal toda esta situación. Hay mucha gente que se queja en la actualidad, ¿no? No es feminicidio, es asesinato, es no sé qué, es un crimen pasional. Y no, es feminicidio porque hay un tema de poder, hay una misoginia dentro, ¿no? No es simplemente un crimen como que, ay, te voy a robar, pum, pum. O sea, igual está mal, igual mueren. Pero es importante poner nombres porque hay un común denominador. ¿Cuál es el caso con estas chicas? Eran 3 adolescentes de 14 y 15 que se iban a una fiesta de fin de curso y no sé qué. Están en el pueblo de Alcácer, que según el documental es como un pueblito así en un cerrito, caminito, todo es oscuro, es un pueblito. Y empiezan a hacer autostop. ¿Qué pasa? Que en verdad eran 4 amigas. Una de ellas se sentía mal y no va, la que sobrevivió. Y las otras 3, cuando hacen autostop, no solamente fueron violadas, fueron torturadas y asesinadas y las dejaron botadas en un pozo X y fueron encontradas 70 días después. Entonces, una vez que las encuentran, o sea, eso no es spoiler porque es de la vida real, pero una vez que las encuentran, habían 2 sospechosos. La policía, útil en todo el mundo, dejó que uno se escapara y hasta el día de hoy no lo encuentran. Y el otro fue un juicio tan mediático que le dieron una condena escandalosa de 170 años. Que son esas condenas simbólicas, ¿no? Como que ya te vas a quedar acá. Pero al final no sirvió de nada porque solamente estuvo 21 años preso y ya está libre. Entonces es como que... Sí, es locazo ya porque en el documental incluso se llega a decir que este chico que estuvo preso tenía algún tema mental y es como que...
volver a ese tema, ¿no? incluso la familia dice, no, que mi hijo fue la víctima, el que se escapó lo obligó. Entonces ya hay esto otra vez de no querer creer la figura de, no, mi hijito es bueno porque es chiquito, que no sé qué, es adolescente, se dejó llevar, como que no es capaz de cometer un crimen, claro. ¿No? Es esto que tenemos también muchas mujeres o muchos familiares en general, mujeres y hombres, de, es mi familia, imposible porque a mí no me ha hecho nada, él no mató ni una mosca, él le da de comer, él alberga perritos callejeros, ¿cómo va a ser esto? Cuando puede ser... Claro. Sí, no, es fuerte. Y meterle lo de la salud mental también recontra estigmatizador, ¿no? Porque finalmente sí, hay personas con temas de salud mental que hacen esas cosas y hay personas sin temas de salud mental haciendo esas cosas porque simplemente no tienen nada que ver con eso. Exacto, es súper así. Ese es un poquito el contexto histórico de lo que pasó, del caso, ¿no? 3 chicas que las mataron, el juicio fue súper mediático, la policía hizo todo lo que puede hacer mal la policía, lo hizo peor. Y los medios, nada que ver, porque también hay que ir a esta época, al 92, donde se ponchaba la sangre. Las familias también súper random, empezaron como que les gustaba la cámara, pero es lo caso, ¿no? Son estos momentos surrealistas que tú dices, ¿qué? Y bueno, volviendo al librito, que es un ensayo, no habla solamente del crimen, ¿no? No es como que te va contando, era una tarde soleada, ¿no? Sino que analiza y contextualiza todo esto y lo usa de ejemplo para reflexionar sobre las dinámicas sociales y culturales que por años han permitido la violencia de género, ¿no? Cómo estos vacíos legales permiten que un pata se escape sabiendo que es él en la cara de todos y que hasta ahora no lo encuentren. Cómo un sistema primero te dicta 170 años de la manera más escandalosa y ridícula a la vez, pero luego te dan 21. Cómo no reparas a las otras familias, cómo no hay... Todo esto responde a un sistema que avala, ¿no? Que da esta impunidad. Entonces eso es lo chévere del libro. Incluso en algún punto lo compara con la historia de Jack el Destripador, porque hay unas teorías conspiranoicas que dicen que Jack el Destripador nunca existió, que fue como una construcción que hicieron los del gobierno, los policías, porque Jack el Destripador, ¿qué hacía? Mataba prostitutas. Entonces, ¿qué era? Era una forma de erradicar a las mujeres con libre albedrío sexual. Entonces, eran al final policías o personas matando a estas prostitutas y generando el miedo de, ¡oh, no salgas de tu casa, no salgas de tu casa! Y las mujeres no salían. Una casa de brujas. Literal. Eso también, o sea, hay un capítulo que habla de eso en el libro y básicamente fue esto. Porque, o sea, ya teorías locasas, ¿no? Como que, mira, si estas chicas no hubieran salido y se hubieran quedado como su amiguita que sobrevivió, estarían vivas. Es otra vez revictimizarlas, porque alguien no tiene que salir para estar a salvo. E incluso volviendo a los otros libros que hemos leído, en tu propia casa también pueden ocurrir violencias. Entonces, es una con otra. O sea, no tienen que enseñarle a las mujeres a no salir, a esconderse, a estar siempre a la defensiva, sino a los hombres a respetar, a no violar, a ser humanos. Y luego también, ya buscando en internet y todo esto pasó un 13 de noviembre de 1992. Mágicamente, viernes 13. Entonces ya la gente entraba así locaza, ¿no? Como que sí, no, que viernes 13, mala suerte. ¿Por qué? Porque al final ya lo que buscan es que la gente entre en trompo y ya simplemente no salgan. Claro, el amarillismo, el asustar por asustar. Sí. Entonces no tienen que salir a ninguna parte, chicas. Y distrae el reflector de los verdaderos culpables. Claro. Ellos están chill. ¿El otro dónde estará? No sé. Y del real problema. Realmente. ¿No? Que es todo. Cómo no se previenen las violencias, el sistema que también está súper mal, los policías que son ineficientes, los medios, ¿no? Y esto de los medios podría decir que es de 1992, pero incluso ahora, ¿no? En este caso acá en Perú ha habido un caso de unos policías que han matado a una chica, sí, a Cheryl Cóndor, y los medios se concentran más en lo que hacía la chica, en su vida social, en sus redes sociales, en sus fotos, que no importa, da igual, y por eso, ¿qué fue, no? E incluso los mismos abogados, ¿no? Los abogados también, yo no sé, o sea, un cursito de, no sé, de género, de... Sí, con tantas cosas que suceden con lo de la chica esta del calzón rojo. Claro, que fue violada por varios. Por un grupo, sí, y el abogado salió a decir que la chica era como que tenía una vida social alegre y que tenía calzón rojo, entonces, claro, como tenía calzón rojo, sabía que algo podía pasar. Lo estaba pidiendo prácticamente, claro, porque tenía calzón rojo. Claro. De verdad, esas son las personas que tenemos defendiendo a estos chicos. O sea, no me imagino ya para la familia lo que debe significar que te digan, mira, tu hijo es un violador, tu hermano, tu papá es un violador, pero hay una línea delgada entre hacerse cargo también, ¿no? Mira,
él es mi hijo, mi hermano, mi primo, lo que sea, pero que se haga cargo de sus acciones y yo respondo a la víctima. No simplemente esta ceguera, ¿no? De no, pero él, mijito, saca 20, come su cuáquer, le hago su leche. Nada que ver, no tiene que ver una cosa con la otra, y este libro explica muy bien todo. Creo que es uno de los libros que ha cambiado la forma en la que desde ahora consumo, no consumo, pero veo o enfoco los reportajes cuando hay casos de violencia de género, ¿no? Yo creo que es súper, súper, súper clave para ver cómo se cuentan estas narrativas y cómo contribuyen a lo que está ocurriendo, cómo pueden revictimizar a alguien, ¿no? Un periodista mostrando su foto, porque es algo que siempre pasa, cuando ves a la víctima, ponen su foto más coqueta, más así, y el chico su cara de ahí, con la policía atrás, ¿no? Pero es joven, le van a truncar la carrera, y acaba de matar a alguien, acaba de violar a alguien, acaba de destruirle la vida a alguien. Entonces yo creo que sí, o sea, la forma en la que consumimos estas noticias, la forma en que nos bombardean todos los días con feminicidio, es que hasta lo interiorizamos, ¿no? Es como, ya no nos impacta, porque es como que la noticia de todos los días, ya sabes ya que en algún momento del día vas a ver una noticia así, y es fuerte. Por eso creo que es un libro revelador. Al ser un ensayo, Nerea Barjola explica demasiado bien todo lo que hay que explicar. Tiene 300 páginas, pero es ligero. Hay un montón de datos. Cuenta también cómo desde la psicología, ¿no? El mismo Foucault, el Freud, todos ellos también tienen sus cositas y se generan estos vacíos. Entonces es un gran análisis. La amo mucho, espero que haga muchos más. Es un libro reciente, del 2018, 2019. Y bueno, el prólogo es de Silvia Federici. Perfecto, me encanta. Sí. Recomendadísimo por 1000. Me encanta. Bueno, no me encanta, pero me encanta el libro. Sí, el libro, la forma en la que está escrito, el concepto, ¿no? Que no es como que una novela sobre un asesinato, sino el análisis. Es súper importante, tener todo ese análisis, porque, por ejemplo, justo ahorita que tú mencionabas, ¿no? Lo de las noticias, lo de las fotos, es algo que nos parecería tan banal, tan chiquito, pero semiótica, gente. O sea, sí. Lo que nosotros vemos, cómo se nos presenta, los colores, las fotos que nos muestran de las personas involucradas, todo eso tiene efecto en nuestra cabeza, ¿no? En nuestra mente, en cómo procesamos esa información. Es súper importante, ¿no? Sí, yo creo que los periodistas deberían también llevar, periodistas y abogados, todas las carreras, un curso de perspectiva de género, y periodistas leer este libro, por favor. Ahora, yo voy a hablar de un libro del que hemos hablado hace poquito, justamente por la entrevista con Karina Pacheco, pero bueno, es un libro del que podríamos hablar muchísimo más, porque con todos esos cuentos que tiene, con todas esas situaciones de las que nos hablan los diferentes cuentos, da pero para un montón. Así que hablemos un poquito de este libro. Antes que nada, les voy a comenzar leyendo una partecita muy chiquitita. No se preocupen que no voy a repetir nada de lo que ya leímos con Karina, que dice: los niños, 9 años el mayor de todos, ya estarían en la mansión del lago. Esta vez, el reyezuelo de la patria había solicitado 5, 3 hembras y 2 machitos, nada menos, y yo no desbarranqué el auto. Ese y yo no desbarranqué el auto, cuando lo leí por primera vez me mató. Es justamente darte cuenta de lo que está sucediendo, esas imágenes clarísimas de lo que está sucediendo y tú sin hacer nada, ¿no? Como sin la posibilidad de repente de hacer nada, pero bueno. En esa antología de cuentos nos encontramos con la selva, acantilados, pueblos rurales y más. Paisajes hermosos, plagados por la violencia, y en particular la violencia hacia aquellos que se encuentran más indefensos en el mundo, ¿no? Por supuesto que sí, violencia contra mujeres y contra niñas también, ¿no? Pero también no solo niñas, ¿no? Infancias en general, como decía desde un principio, ¿no? Las personas más indefensas. Con estos cuentos, Karina ha incorporado matices fantásticos a la par de un lenguaje mucho más crudo, con historias de violencia extrema, ¿no? Porque no es algo, creo yo, que solemos leer en la pluma de Karina. Sin embargo, en este libro en específico está mucho más presente, ¿no? Hay
sacrificios sádicos como paga para perpetuar el poder, impunidad, terruqueo ante personas inocentes que pagan por el miedo instaurado, no solo de parte de agrupaciones subversivas, sino del mismo Estado, que gozó y goza de extrema impunidad ante situaciones donde, más que cuidar a su ciudadanía sin discriminación, instrumentaliza el miedo de las personas con tal de decir que están haciendo algo. A ver, acá tengo una partecita más que dice: 8 muchachas juegan al vóley sobre una pista de tierra. Una soguilla tendida entre un poste y un viejo eucalipto les sirve de red divisoria. Van golpeando la pelota de un lado al otro. Han salido juntas del colegio. Todavía les parece improbable que su mundo pueda estallar o que la barbarie pueda alcanzarlas. Nos parece imposible que la violencia, ¿no? O una violencia de ese tipo pueda llegar a infancias. O sea, no es solo posible, sino es algo que pasa, y que pasa muchísimo, ¿no? Tenemos historias donde un buen día se pueden robar un par de niñas de la calle en pleno juego de vóley sin lugar a retorno, especialmente para aquellas a quienes nadie busca. En un cuento como este, por ejemplo, yo resalto el hecho de que en una situación así, donde simplemente se roban niñas de la calle, no son necesariamente delincuentes los que hacen esto, ¿no? O bueno, sí, pero delincuentes que siguen órdenes de un gobierno corrupto y dictatorial, ¿no? Leer cuentos así no se sienten tan alejados, especialmente en la coyuntura en la que estamos viviendo, por ejemplo, actualmente, ¿no? Con la misma impunidad, la misma imposición y motivación por el uso de la fuerza desmedida e injustificada, ¿no? Y esta fuerza desmedida e injustificada en contra de quienes, ¿no? Vuelvo a lo que dije al principio. Tenemos, por ejemplo, una historia desgarradora sobre un par de abuelos que acogen a su nieta porque la mamá no sabe cómo manejar la identidad de su hija, que no sea como todos los demás niños, y el nivel de violencia, curiosamente, siempre de la mano de la impunidad que se ensaña con ciertas personas, ¿no? Que habitan ciertos espacios, de nuevo, vuelvo a esto, donde la violencia es pan de cada día, donde no hay lugar a pedir ayuda a las autoridades, porque si no son ellos los que están cometiendo los delitos precisamente, igual no les importa, ¿no? Si no eres un grupo específico de gente, si no eres parte de un grupo específico de gente. Este cuento en particular, que lamentablemente yo no lo llegué a leer justo para la entrevista, pero por eso quería hablar en este momento, me caló mucho porque creo que jamás había leído algo parecido en literatura peruana de un problema tan real. La normalización de la trata de personas, la prostitución forzada, un círculo vicioso en el que las personas que sufren esto no saben ni siquiera que están siendo tratadas o prostituidas muchas veces, ¿no? Les dicen que las salvan, les deben dinero, deben pagarles trabajando o si no las matan. Claramente la deuda nunca estará saldada, jamás. Solo se incrementa, pero no es trata, porque nadie la está agarrando, porque no están encerradas, porque no las tienen, ¿no? A punta de pistola, qué sé yo. Entonces nadie lo trata como tal, pero lo es. Y eso es algo muy real y que pasa hasta ahora, ¿no? En estos momentos. Entonces ese cuento en particular me pareció muy fuerte, porque también no es solo una persona menor, ¿no? Una chica muy joven, muy pequeña, sino que aparte de estar en la situación en la que está, donde los abuelos le están cuidando porque la mamá no la podía cuidar más, porque no entiende su sexualidad, que eso es un tema muy importante en este cuento, ¿no? Todas estas cosas la aplastan, es como que no tener de otra, ¿no? No tener otra salida. Acá creo que tenía una partecita más de este. Creo que ya no, porque ya me pareció un poco fuerte, y también porque quiero que lo lean. Necesito que lean el cuento, porque cuando se dan cuenta de todos los matices que tiene este cuento en particular, nada, es muy fuerte, pero es también muy interesante lo que hace, ¿no? Me parece a mí, Karina. Y bueno, terminemos con otro que igual dentro de todo lo feo dentro de todo esto, podemos sacar igual, aunque sea imágenes que se nos hacen bonitas, ¿no? En cuanto a la literatura, cuando leemos el libro. Creo que el cuento más hermoso de todos, creo yo, que es Las flores de Gwen, que, por cierto, tiene un momento muy Cometierra vibes. Pero bueno, no sabría cómo resumir lo que sucede sin spoilearles, pero solo les diré que es uno de esos textos en donde todo tiene sentido hasta el final. Y siendo un cuento con una historia tan triste, la belleza en lo terrible es genial, ¿no? La idea de el florecimiento
el florecimiento dentro de la violencia, el florecimiento dentro de igual todo esto es como un intento de resistencia, ¿no? De alguna manera, de repente simbólica. Es precisamente esto lo que creo que ha plasmado súper bien Karina con este libro, ¿no? Con estos cuentos que es como la belleza en lo terrible. Y termino nada más con una partecita de este último cuento del que les he hablado que dice: y en favor del asesino transcurrieron varios meses y una misma pregunta a uno y otro lado del mundo. ¿Cómo se le ocurre a una mujer viajar sola por lugares aislados? Y justo regresando a el libro que tú estabas hablando, ¿no? A lo que tú estabas hablando. Es como la revictimización, el preguntarse qué estaba haciendo ella. Culparlas, ¿no? Culparlas. O sea, además de que las han matado, les han dañado, ver cómo hacemos para que ellas sean las culpables y no los asesinos, no los victimarios. Exacto. ¿Por qué se fue ella sola a viajar? No, esa no es la pregunta. Es por qué le pasó algo. ¿Qué le pasó? ¿Por qué le sucedió eso? ¿Por qué le hicieron eso, no? Nos estamos haciendo las preguntas incorrectas. Nos han enseñado eso. Nos han enseñado a hacernos las preguntas incorrectas en vez de, no sé, pensar un poco más en qué es, o sea... seguir la lógica, ¿no? Claro. ¿Por qué le hicieron daño? ¿Quién? Exacto. No buscar como que, ay, pero ¿quién le mandó a salir de noche? Como si alguien no pudiera, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Hay un porqué detrás de todo eso y no es que ella se haya ido de viaje sola. Claro, creo que vivimos en una cultura que nos está enseñando a tener miedo. Entonces ya eso es lo primero. Uno responde y actúa desde el miedo. Ay, pero también, pues, ¿cómo se va a regresar solita en taxi a las 3 de la mañana? Pucha, pero no sabe que se arriesga. Y el problema central no es ese, ¿no? Uno puede regresar caminando si quiere por donde quiera. El problema es por qué alguien cree que puede hacerle daño a otra persona, en este caso una mujer. Y es darse cuenta de, estás sola. Entonces, hay personas que se están aprovechando de las mujeres que están solas. ¿Quiénes están aprovechando eso? ¿Quiénes están haciendo eso? ¿Y qué pasa con estas personas que se aprovecharon? Exacto. Realmente reciben la condena, lo sueltan, se escapan. Uh-huh. Y lo más, no sé, gracioso de repente, de una manera súper retorcida, es como que cómo comienza este cuento, ¿no? Comienza como que con unos niños que básicamente llegan y están medio drogados, ¿no? Están como que, ¿y qué les pasa a estos niños? Y no sé qué cosa, ¿y por qué están actuando así? Y piensan que están poseídos y no sé qué. Y bueno, todo lo que lleva esa primera como escena, lo primero que sucede es, bueno, ya vamos conociendo toda la historia. Y eso también me encantó, ¿no? Eso de la estructura. Pero bueno, lean el libro. Listo. Y ya para terminar con mi tercer novela, autobiografía ficcionada, Perra, de Marie-Pierre Le Fontaine. Perdonen mi francés, aunque bueno, ella es canadiense. Este libro es traducido por Agustina Blanco, que de hecho también traduce el libro Armas para la rabia, que es el libro del que habló Fer, y es como que... Me acuerdo que cuando lo mencionaste me quedé así, shocked. Y bueno, luego Fer me lo prestó, lo leí, y luego de ahí también apareció y era, o sea, es un ciclo, ¿no? O sea, ambos son un combo. O sea, si pueden leer los dos, es mucho mejor. Creo que Perra se fue primero. Eso es lo más loco, impactada, ¿no? Justamente esos dos los leímos en el club con Lola, con las chicas de Lolas en octubre, ¿no? Y una de las cosas que pensábamos varias era que primero había escrito Armas para la rabia y después Perra, pero no. Yo juraba que esto era lo más recientito salido del horno. Y no, Perra fue primero, entonces... Pero en cualquier orden se entiende la idea. Me acuerdo que cuando lo terminé de leer sí le dije a Fer que esta era una de las cosas más potentes que había leído en el año. Y es locazo porque el libro es melón. Tiene una imagen de la Caperucita y el lobo en la portada super vintage. Y tiene solamente 82 páginas, ¿no? Es de estos libros de Godot. La letra es grande. O sea, yo dije, bueno, esto me lo leo de una sentada. Y efectivamente sí, pero ¿a qué costo? ¿A qué costo? Tu salud mental termina resquebrajada. Es un libro que sí te atrapa, no por el morbo, ¿ya? Yo siento que no fue por ahí, fue por la indignación de leer lo que estaba escribiendo la autora y de querer saber qué es lo que pasaba. Esta parte es importante, ¿ya? El libro empieza así. Al padre le encanta jugar, los juegos lo excitan, las estratagemas elaboradas le agradan a más no poder, le hacen doler los testículos. Estirar los límites de lo prohibido le demanda mucho ingenio. ¿Cómo abusar de sus hijas sin penetrarlas? Ahí nomás ya empiezas como que, ok, ¿qué voy a leer? Y es muy, muy, muy fuerte porque, claro, ella misma habla, no recuerdo si acabo en Armas para la rabia, que a veces uno se queda con la idea de que violencia es solo violencia sexual. Y acá en este libro explica clarísimo cómo hay otros tipos de violencia que eso, ¿no? Sin penetración, marcan muchísimo más.
este libro, si bien está basado en vivencias que le pasaron a ella y a su hermana, cuenta que también tiene un poquito de ficción, pero fue sobre todo escrito desde la cólera como un acto catárquico, porque en paralelo que lo iba escribiendo, lo que ella hizo fue cambiarse el apellido y hacerle juicio a su papá. Un juicio que duró 7 años y que fue también revivir el trauma en cada... ¿Sí? ¿Sentencia? ¿Cómo se llama? En cada juicio, ¿no? Claro, cada vez que tenían que hacer cosas legales. Larguísimo, fue súper larguísimo. Y de hecho, la dedicatoria, o sea, ya después uno va tomando en cuenta todo, ¿no? Por ejemplo, la dedicatoria es a mi hermana. Nosotras dos contra el resto del mundo. Y por eso, porque les falló su papá, les falló la mamá y les falló el sistema legal. No necesariamente porque perdieran el caso, sino porque... ¿Cómo pasas por todo esto? Exacto. Y el juicio toma tanto tiempo, ¿no? ¿Cómo puedes alargar? O sea, me parece una locura. Y creo que su papá tenía por ahí sus contactillos. Y claro, y para colmo, ella publica el libro y los abogados de su papá usan todo en el libro en contra. Uy, pero esto no pasó, esto no sé qué, pero esto es así, pero la hija pone esto. Y es como, o sea, el sistema legal, la forma en la que funciona es tan locaza que, claro, si tú escribes un libro... Claro, me hace recordar el de Cárcel de Mujeres, ¿no? Y cómo fue la primera vez que se usó un libro, o sea... En contra, como argumento en contra. Y yendo a pelis también, Anatomía de una caída, ¿no? Que es como, uy, pero ella escribe esto, que es capaz de matar. Y es como que esa línea tan locaza, ¿no? Y es una falla, tras otra falla, tras otra falla. Y es como que la única forma en la que ella encuentra catarsis, en la que ella encuentra liberación, en la que ella encuentra que puede hacer justicia ella misma de alguna forma es escribiendo y luego se lo ponen en contra. ¡Qué horrible! Me pareció horrible. Entonces sí, este libro lo recomendamos un montón. Es cortito, es bien potente. Léanlo con mucha paz mental porque básicamente habla eso, ¿no? Sobre la violencia paterna. Porque claro, mucho se habla de la violencia de género, de los feminicidas, de, no sé, pues un taxista, el hombre X, el acosador. Y muchas veces en tu propio hogar están quienes perpetúan la violencia. En este caso, la violencia directa la hacía el papá y la mamá de una forma más pasiva, ¿no? Claro. Eso sí. También es algo bien importante en el tema porque a veces se puede excusar o justificar como que, bueno, pero la mamá también sufría violencia y todo, pero no sé cuál es el límite. Esa parte, ahí siempre tengo conflictos. Claro, ahí viene donde pensar y hablar de estas cosas es tan importante, ¿no? Porque claro, tenemos por un lado la violencia perpetuada hacia estas niñas, o sea, que no se lo merecían, obviamente. Obviamente también la mamá estaba sufriendo un tipo de violencias e incluso justamente una de las cosas que dice el libro es como que esto de que, parafraseando, ¿no? Como supongo que tenemos que agradecerle a mi mamá que nunca dejó que nos penetrara. Sí. ¿No? Porque un tema ahí era que, claro, la mujer, la mamá le prohibió, pero esto no, porque si no, ella prácticamente era como perdía el sentido de ser. O sea, si ya hacía eso con las hijas, entonces ella ¿para qué estaba ahí? No. Esa forma tan retorcida, ¿no? Claro. Claro, y entonces obviamente una persona que piensa así, o sea, claramente ella también está siendo sometida a algún tipo de violencia y terrible, pero eso no le exime de al mismo tiempo estar ejerciendo la violencia de no actuar, cuidar, no hacer nada. Ajá. Sí, sobre todo sabiendo, ¿no? Acá esa parte que mencionas está acá. Al padre le gusta presionarme el pezón hasta que yo haga alguna mueca. Las expresiones de dolor le agradan siempre. Pero ¿qué es lo que prefiere? Tocarme delante de la madre, propasarse una vez más de los límites de lo prohibido, demostrarle a ella que no tiene ningún poder, que el día que decida violarnos lo hará, de una buena vez por todas ante sus ojos. Quiere que ella sepa que él elige no abusar de nosotros. En el país de los hombres, los lobos hacen lo que quieren. Y ahí es donde él le muestra ese poder, ¿no? Mira, no les voy a hacer nada porque te tengo a ti, pero el día que tú no me des lo que quiero, ahí voy con ellas. Entonces ella no lo hace desde, ay no, con ellas no por cuidarlas, sino porque yo soy tu esposa, este es mi lugar. Y esto es lo creepy, lo retorcido de esta historia. Luego también como la humillación, ¿no? Esta humillación que hace el papá, que lo que les hace hacer es actuar como perras. O sea, de ahí viene el nombre, ¿no? Como que ladra, échate, haz esto con tu hermana. No, es súper Claro, es la humillación, ¿no? Sí, es horrible. Y ellas vivían con esta lealtad familiar de no contemos nada porque es mi papá, porque es mi mamá, porque somos la familia feliz. Y vivían un infierno, ¿no? Vivían un infierno por años. O sea, este libro desde las primeras páginas es desolador, es indigna y hace que nos cuestionemos mucho de
lo vulnerables que son las infancias, ¿no? A veces creemos que en la casa es el lugar más seguro y al final puede ser el peor infierno en el que podemos estar. Y en ese sentido me parece que también es importante, por ejemplo, leer Perra junto con Armas para la Rabia, porque sí, y porque una de las cosas de las que te habla en Armas para la Rabia es el hecho de que no nos enseñen a ser pasivas. No salgas porque es muy peligroso, no te vistas así porque te pueden hacer tal, ¿no? Y es como, en vez de eso nos deberían estar enseñando a actuar, a que también tenemos agencia, que también tenemos fuerza, que también podemos pegar, a que también podemos responder. Si eso nos enseñaran desde niñas, imagínate. Claro, y eso es lo que el autor ha aprendido más o menos a la mala, ¿no? Yo siento que Armas para la Rabia es lo que hubiera podido ser si hubiera aprendido esto. El problema aquí es que cuando pasa algo así en el núcleo familiar, tú creces pensando que eso es lo normal. Ese es el problema, ¿no? Que no es que sales de un entorno y dices, oye, algo está pasando, sino que, bueno, esa es tu realidad, la aceptas. Entonces ya el daño mental es tan grande. Claro, ¿Cómo ¿no? te recuperas de eso? Es casi imposible, y justamente es una de las cosas que ella también dice, ¿no? Como que tiene miedo de ella de hacer lo mismo. Y es tan real que diga eso, ¿no? Que lo ponga ahí. O sea, y me parece un acto tan enorme de vulnerabilidad. Tan valiente también de poner algo así que puede... Claro. Eso no es fácil. No, imagínate. Y es totalmente válido. O sea, que tenga ese miedo, es horrible. Las personas que generan ese tipo de violencias, muchas veces es que se les ha perpetuado a ellas mismas. Es un ciclo. Esa violencia es un ciclo, ¿no? Entonces es válido ese miedo, pero por supuesto que jamás sería justificable, ¿no? Obviamente después de ya, o sea, no es que simplemente todas las personas que hayan vivido algo así lo van a hacer, pero es algo que sucede, que no podemos ignorar. Sí, y es importante cómo estos traumas en la infancia pueden sabotear las relaciones amorosas que ella tenga, ¿no? De hecho, ella también en alguna parte del libro cuenta que su primer novio también disfrazaba de amor la violencia. Entonces, claro. Y ella ya de grande, mayor y todo esto dijo, no, pues estaba siguiendo el mismo patrón porque era lo que yo conocía. Exacto. Entonces, qué fuerte ser consciente de eso, escribirlo y sobre todo trabajar en eso, porque a veces uno cae en negación. No, yo estoy bien, porque trabajar en eso es bien doloroso. Es súper doloroso. Y para colmo, luego de que has pasado todo esto, cuando te atreves a denunciar y todo, tienes que pasar por un sistema que te cuestiona, que te vuelve a violentar. ¡Ay, qué horrible! ¡Qué desgastante! Sí, es un poco cómo sufres violencia tras violencia, tras violencia, tras violencia, ¿no? Porque primero es la familiar, la del sistema judicial y luego de las personas que van a juzgarte. Porque claro, ya esa escritora lo está publicando, su foto, y es como que la van a ver, o pueden pensar mal, o pueden decir se lo merece, no sé. Pero es violencia tras violencia y creo que una víctima, no pues. Porque luego también viene la gente esta que pone, ay, pero ¿por qué no denuncia legalmente y hace o sea, ¿por qué tiene que hacer un libro? ¿Por qué tiene que hacer escándalo? ¿Y por qué no? Exacto. Sabe que queremos a la víctima perfecta, calladita, que está llorando, y no queremos una víctima fuerte que quiera reescribir su vida, que quiera incluso ficcionarla, que quiera apropiarse de su cuerpo y vestirse de alguna forma peculiar o actuar de otra forma, ¿no? Hay gente que se escuda, no, pero si le ha pasado todo eso, ¿cómo va a tener esposo e hijos? O sea, es gente que... Ok. Sí, y siempre lo escucho, ¿no? No, pero ¿cómo va a salir si le ha pasado esto? O sea, es una imagen bien de la víctima perfecta que tenemos. Si no cumple todos los checks que tenemos de, mira, una víctima lloraría, una víctima no saldría de su casa, una víctima estaría así, una víctima haría esto. Si no le crees y cuestionas toda la historia a pesar de que hay pruebas y evidencia y todo, pero lo cuestionas porque no es la víctima que te vendieron en Hollywood. Y eso también es bien peligroso. Y este es un libro de algo que ha pasado en Canadá. Y a veces tenemos la idea de que estas cosas no pasan en esos países o pasan uno en un millón. Y no, la violencia en verdad es algo que se da en todos lados, de todas las formas. Ya no sé, o sea, no es como que mucho más amplio del concepto que tenemos de violencia, ¿no? Sí. Y creo que eso es lo importante de resaltar, de que la violencia tiene muchas formas. Y se da en todos lados. Y se da en todos lados. Yo creo que sí tenemos no sé si ya lo mencioné, seguramente que sí. Pero claro, tenemos esta idea de que los hombres machos solo existen en Latinoamérica y no existen en todo el mundo. De hecho, los países lo manejan diferente, pero una anécdota que nunca me voy a cansar de contar es que en Inglaterra, cada vez que hay
partido de, tipo acá la U y Alianza, los equipos de allá, el Ministerio de la Mujer activa albergues para que las mujeres salgan de sus casas y se refugien en esos albergues. Entonces yo cuando me enteré de eso dije, ¿en Inglaterra? ¿Qué? ¿Los hombres cuando juegan fútbol se ponen así de violentos? Entonces ahí fue donde me cayó el 100 y dije, claro, hay esto de que en Europa no pasa, de que vivir en Suiza y que te pierdas eso. En Suiza también hay desgracia, en Suiza también hay violadores, en Suiza también hay desaparición, en Europa también hay trata de personas. Sí, o sea, es fuerte. Claro, y no queremos ver o lo blanqueamos. Exacto, ¿no? Lo blanqueamos, porque ¿quiénes son los violentados? ¿Quiénes son los violentados? O sea, son las personas migrantes, son, bueno, las infancias, las mujeres. Que no importan, los ciudadanos de clase B. Entonces, sí, yo creo que algo que nos encanta hacer a nosotros es hablar de la eliminación, de la erradicación de la violencia desde la literatura, porque sabemos que es un proceso largo, no va a ser de la noche a la mañana, pero ya visibilizarlo, ya que no tengan miedo de escribir, que no se censuren estos libros como antes pasaba, ¿no? Que exacto. Sí, y bueno, que ahora... Que nos ahora hablando de censura, justamente. Sí, perdón. ¿No? Que antes pasaba yo. Dios mío. Pero entonces, por algo es. Exacto, ¿no? En momentos como este, donde están tratando de censurar el libro de Come Tierra de Dolores Reyes en Argentina, nos damos cuenta de que estos libros son, o sea, y que estemos hablando de eso, es muy valioso, claro que sí. ¿Y por qué no lo vamos a estar privando, qué sé yo, a las infancias de ahora, a que conozcan esas realidades, a que sepan claro. Que hay que estar atenta? Es que claro, si les das ese libro ya es mucha información y entienden mucho y pueden tomar acciones y no conviene, claramente claro. no es rentable. No quieren que tomemos acción, pero lamento decirles que no lo lograrán. No, claro que no. Y algo bien en común que tienen varias autoras latinoamericanas es que hablan sobre esto. De por sí, de todo el mundo, ¿no? Pero ya haciendo hincapié en las latinoamericanas es que sí, la forma en la que se han unido también para apoyar a Dolores Reyes, sí. a Gabriela, es bien chévere porque con todos los presidentes genios que tenemos, empiezan a replicar en cualquier momento. En cualquier momento, ya. Totalmente. ¿Y qué es esto? 1800. Y con el hecho de que vemos de que todas las mismas cosas se replican, o sea, no es que cada uno es distinto. Todo, o sea, las mismas acciones se van replicando, especialmente en Latinoamérica, y ni siquiera solo en Latinoamérica. Eso, lean, siempre cuestionense. En todos los libros yo creo que se habla de alguna forma de violencia contra la mujer, de forma sutil o entre comillas, micromachismos, que ya sabemos que los micromachismos no existen, las microviolencias no existen, todas son violencias, todos son machismos. Y finalmente, también tenemos clarísimo que no todos los hombres son agresores, que no todos los hombres son violadores, pero... así no hagan estos actos directamente, sí cuestionense bastante, ya, consejo de hermana mayor, sí cuestionense bastante ver qué hombres hacen chistes sobre violaciones, qué hombres hacen chistes sobre golpear a su mujer, desaparecer o encerrar a su mujer, qué hombres no hacen nada cuando algo pasa, ¿no? Yo algo que tengo bien latente es, por ejemplo, en Instagram, ¿no? Cuando pasa algo de esto, todas mis amigas comparten violación, desaparición, ¿los chicos? Nada, cero. Pero gana la U, pierde Alianza, el drama, todo el día posteando, haciendo sus análisis súper... Entonces, esa es una verdadera red flag, porque ahí te das cuenta de las personas que si te pasa algo, no van a mover ni un dedo. O como pareja, ¿no? O sea, alguien con conciencia, no solamente social, sino también con perspectiva de género, es bien, bien importante. Ambas cosas van de la mano. Y darse cuenta de a quienes les molesta que hablemos al respecto, ¿no? Sí. A quienes les incomoda que nos cuestionemos este tipo de cosas. Esas personas de lejitos. Claro, con la familia no se puede hacer mucho porque son lo que son, pero al menos con sus amigos y sus parejas estén bien ojito y alejarse de sus familiares, ¿no? Sí, y eso, enfocarse sobre todo en las nuevas generaciones, en los chibolos, enseñarles a ellos todo esto que están aprendiendo, porque cambiar la opinión de un adulto es súper diferente. Pueden querer intentar revictimizar, culpar a la víctima, pero entonces enfoquémonos en los más chibolos. Eso. Sí, así que nada, eso. Y obviamente creo que sabemos que la literatura nada más no va a cambiar todo, pero es un frente muy potente desde el cual se puede visibilizar y se puede comenzar muchas conversaciones al respecto. Y eso es bien importante. Y eso lo vemos desde hace tiempo. Sí, y en marco justamente de eso... nos olvidamos de decir al comienzo, les invitamos a la aquelarre de este sábado. Este sábado ya, qué rápido. Este sábado ya aquelarre 30 de... ¿Noviembre?
Ya se acaba acaba. el año. Sí. 30 de noviembre que la rozo. Así es. A propósito, es la edición del 25N. Estamos con 3 actividades muy bonitas. Comenzamos creando en conjunto con un cadáver exquisito, con consignas para escribir y para escribir sobre todo en comunidad, en conjunto. Después tenemos un recital conversatorio que va a estar hermoso, y terminamos con música. Así que estén ahí, por favor. Va a estar muy, muy, muy bonito. Vamos a contendernos así, estamos juntitas y nada, pasar un momento bonito y donde también podamos dialogar, conversar sobre todos estos temas, sobre todas estas cosas y más. Y nada. Y eso es todo para el episodio de hoy. Nos hemos pasado un poquito, creo. Pero bueno, amerita porque es un episodio sobre algo que también importante. Hablamos bastante y nos gusta. No es que nos guste porque es lindo, sino que nos interesa este tema. Exacto. Y sentimos la necesidad de hablarlo, ¿no? Disfruten su martes, gracias por escucharnos, no se olviden de ponernos 5 estrellas, de compartir nuestros posts, ya somos 18,000 en Instagram, basta, gracias por tanto cariño, por tanto apoyo. Loquísimo. Y bueno, nos estaremos viendo el siguiente martes. Así es, nos vemos en el bosque. Besitos de brujitas. Chao, chao. Ay.